Continuando con las técnicas que nos permiten estudiar las proteínas, vamos a entrar en la que entrega mayor información sobre la estructura espacial de una proteína, ¿ya? Que es la cristalografía de rayos X para proteínas. Técnica que nos permite conocer la disposición espacial de cada uno de los átomos presentes en una proteína. Pero para esto primero tenemos que entender un concepto más básico que es un cristal, ¿ya? Nosotros estamos rodeados de cristales constantemente. Prácticamente toda la materia sólida es producto de la formación de cristales. Los más comunes, ¿cierto? Los que vemos a diario son los cristales de sal, de azúcar. Un cristal es un sólido con un arreglo o un patrón ordenado de sus átomos y repetidamente distribuido en el espacio, en donde sus átomos se orientan en ángulos definidos, producto de las restricciones que ocurren en la formación de los enlaces entre sus átomos debido a sus electrones y propiedades físico-químicas. ¿Qué significa esto? Que básicamente cuando nosotros tomamos un cristal de sal, por ejemplo, de sal de cocina, lo que estamos viendo es que en el interior de este cristal tenemos millones de moléculas de cloruro de sodio que se han ordenado y enlazado entre sí de una manera uniforme, producto de las interacciones y las restricciones de los átomos, en este caso del sodio y del cloro, y de las propiedades intrínsecas, las propiedades físico-químicas que tienen cada uno de estos átomos, que hacen que los enlaces que se forman adopten una determinada distancia y un determinado ángulo. Esos son normalmente los cristales que encontramos en la naturaleza cuando hablamos de cristales minerales, ¿cierto? Como los que se muestran aquí en las figuras de abajo en los ejemplos. Cuando hablamos de cristalografía de rayos X en proteínas, lo que nosotros vamos a tratar de utilizar van a ser arreglos ordenados, pero en vez de minerales o solo minerales vamos a tener también proteínas. Y la idea de la técnica es tratar de hacer un cristal que en su interior tenga un patrón ordenado, en donde ese patrón está representando o tiene la proteína en sí. En general, la técnica de cristalografía de rayos X es una técnica que se usa hace bastante tiempo, ya a principios de 1900 empezó a utilizarse desde el descubrimiento de los rayos X y posteriormente con los avances que permitieron obtener cristales de macromoléculas biológicas. En general, esta es una técnica que permite determinar la estructura atómica de macromoléculas. En nuestro caso, ¿cierto?, nos interesan las macromoléculas biológicas, pero también se aplican para otro tipo de materiales. Su principal utilidad es para poder obtener la forma de proteínas que son de interés tanto en ciencia básica como con aplicaciones en salud o en biotecnología. Por ejemplo, para el análisis de proteínas que pueden ser utilizadas como blancos terapéuticos para el diseño de inhibidores, antibacterianos, drogas en general. Entonces, la cristalografía de rayos X es una técnica analítica que usa los rayos X para identificar el arreglo de los átomos, moléculas o iones en un sólido cristalino. Acá abajo les dejé el enlace a un video muy interesante que explica un poco de la historia o de lo que ocurrió en los últimos 100 años en esta disciplina que podemos ver a continuación. Why water boils at 100 degrees and methane at minus 161. Why blood is red and grass is green. Why diamond is hard and wax soft. Why glaciers flow and iron gets hard when you hammer. The answers to all these problems have come from structural analysis. That's how the Nobel Prize winner Max Perutz summed up X-ray crystallography. Never heard of it? Don't worry, not many people have. Yet it's arguably one of the greatest innovations of the 20th century. 28 Nobel Prizes have been awarded to projects related to crystallography,
and the very first of those is where it all began. It's now 100 years since, following early work by Max von Laue, the first structures were determined by father and son team William and Lawrence Bragg. In 1913, they fired a narrow beam of X-rays at a humble salt crystal and photographed the diffraction pattern as the crystals split the beam into many rays. Lawrence soon realized that this pattern held the clues to the atomic structure of the crystal itself. The equation he developed, Bragg's law, made it possible to work out how the spots in the diffraction pattern are related to the specific arrangement of atoms in the crystal. 2 years on, and the Braggs were awarded the Nobel Prize. Impressive stuff. Not only that, the Braggs mentored a dream team of crystallographers who went on to work out the structures of a huge range of molecules. From Kathleen Lonsdale, J.D. Bernal, and Dorothy Hodgkin, to David Phillips, John Kendrew, and Max Perutz. Remember him? Plus, Rosalind Franklin and others even helped map the structure of DNA, probably the most famous result of X-ray crystallography. Today, the work hasn't stopped. Crystallography remains the foremost technique for working out the atomic structures of almost anything, which is very useful for finding out why things behave the way they do. From the metallic structure of the blades of a jet turbine to the immune system fighting off viruses. Turns out, Max was right. Modern crystallographers are doing exactly the same thing as the Braggs, just at a larger scale with more sophisticated mathematical methods and more impressive machines. Crystallography is even reaching beyond our planet. The Curiosity rover is now performing X-ray diffraction analysis of the soil on Mars. But there's plenty of unfinished business back on Earth. There are still many thousands of complex molecules to look at, and a lot more questions to answer. Bien, como vieron, la cristalografía de proteínas y macromoléculas biológicas es una disciplina bastante compleja que requiere de muchas otras áreas, incluyendo la matemática y la física. Y es producto de esa dificultad y de la importancia que ha tenido en el desarrollo tanto de las ciencias de la salud como la biotecnología, es que hay muchos premios Nobel asociados a esta área. Hay alrededor de 30 premios Nobel asociados. Y en sí la cristalografía es una disciplina compleja que no se va a aprender en una clase ya. Tengo amigos cristalógrafos y me dicen que necesitan al menos 10 años de trabajar en el área para poder entenderla. Por lo que nosotros vamos a ver acá son los conceptos generales y muy básicos, solo para entender lo que nos importa a nosotros. Nosotros lo que trabajamos como bioinformáticos es trabajamos con los datos resultantes de este proceso, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender en modo general, en modo básico, cómo funciona este proceso y por qué nosotros vamos a utilizar los resultados de esto. En general, la cristalografía, como salía en el video que vieron, partió desde el año 1800 con los primeros cristales, posteriormente en el 1900, ¿cierto? Aproximadamente se descubrió los rayos X, ¿cierto? Y posteriormente empezaron a haber avances en la obtención de cristales de moléculas biológicas. Y ahí hay varios actores en esto. Pero en general, si uno hace una definición de qué es la cristalografía de rayos X, yo les tengo una, que básicamente es una técnica experimental para el estudio y análisis de materias basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por un sólido en un estado cristalino. Los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos por ser su longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio atómico. Y aquí hay un punto interesante. ¿Por qué se utilizan rayos X? Porque la longitud de onda de los rayos X es de aproximadamente 1,5 Armstrong, que es la distancia que tenemos entre los enlaces, por ejemplo. Y es por esa razón que esta técnica nos sirve. Y no nos sirve otra como usar luz o luz ultravioleta, que tiene una longitud de onda mucho más grande. El haz de rayo X emerge tras esta interacción
y contiene información sobre la posición y el tipo de átomo encontrado en su camino. Básicamente, y lo vamos a ver en unas láminas más adelante, se utiliza un rayo X que se hace chocar contra este cristal. El cristal, que está compuesto por miles de proteínas que están ordenadas, produce un patrón de difracción, y este patrón de difracción contiene información sobre la posición de los átomos, principalmente de sus electrones. Y eso es lo que se reconstruye utilizando diferentes herramientas computacionales. Actualmente se hacen con software. Los premios Nobel que veíamos en el video lo tuvieron que hacer a mano en esos primeros modelos, sumamente complejos. Si ahora sigue siendo muy complejo, imagínense en esa época. Los cristales, gracias a su estructura periódica, dispersan elásticamente los haces de rayo X en ciertas direcciones y lo amplifican por interferencia constructiva, originando un patrón de difracción. Por eso es muy importante que estén ordenados, porque cada vez que el rayo X choca con una estructura, se produce un rayo de dispersión, un fotón de dispersión. Pero si estuvieran desordenados, habría caos y no habría una construcción, una interferencia constructiva. O sea que cada choque construye a que el punto crezca, digamos, y se genere más datos. Y eso ocurre porque está el patrón ordenado, porque las proteínas están ordenadas. Entonces, un cristal tiene que tener una serie de características para que pueda funcionar, para generar la información útil. Entonces, uno muchas veces en el proceso de cristalografía puede obtener cristales, pero por dentro el cristal puede que no esté estructurado y ese cristal no sirva, aunque sea un cristal de proteína. Entonces, el proceso en general, la parte de la creación del cristal es sumamente complejo. Bien, existen varios tipos de detectores especializados para observar y medir la intensidad y la posición de los rayos X difractados, y su análisis posterior por medio de matemáticas permite obtener una representación a escala atómica de los átomos y moléculas del material estudiado. Vamos a hablar un poco más de esto en detalle. Aquí les puse a esta científica porque fue una de las principales investigadoras en hacer difracción de moléculas biológicas. Fue la primera, ¿ya? Ella fue la que logró crear el método para poder hacer cristales de moléculas biológicas. Y por eso recibió el premio Nobel. Una de las primeras fue la vitamina B12 que ven acá, ¿ya? Ahí está el modelo. Y ella hizo una serie de otros aportes al área científica en salud, ¿cierto? En biología, cristalizando diferentes otras moléculas por primera vez, ¿ya? Entonces ella, Dorothy Hopkins, es una de las principales heroínas, por decirlo de alguna manera, de la difracción de rayos X en macromoléculas. Yo tuve la fortuna de conocer a otra cristalógrafa que en la Universidad de Durham, en Inglaterra, que fue alumna de ella, ¿ya? Una muy buena científica también. Acá está el modelo. Este modelo yo lo logré ver en la Universidad de Durham. Tuve la fortuna de poder verlo, el modelo de insulina que hizo Dorothy Hopkins. Tuve la fortuna de poder conocerlo en persona. Y como ven, alambres, ¿cierto? Y algunas pelotitas de masa para armar esta estructura. Entonces hacer esto era complejo, era muy muy complejo. Y por supuesto la primera estructura obtenida, ¿cierto? La de la mioglobina, la primera proteína, ¿cierto? Por la que obtuvo Dorothy eran de otras moléculas biológicas, pero la primera proteína fue la de mioglobina que ven acá. Y se logró gracias a todos los aportes de los otros científicos, como aparece en el video. Ahí tienen el modelo también creado un par de años después de haber obtenido la estructura cristalográfica. El procedimiento para realizar cristales de una proteína, desde el punto de vista de técnica, es bastante simple. ¿Qué es lo que uno hace? En un pocillo de plástico, como el que se muestra acá, uno deposita una solución que se le llama solución madre, que es la que está acá abajo, la cual tiene una serie de moléculas que permiten la precipitación de las proteínas. Acá hay agentes precipitantes, entonces, que pueden ser moléculas como glicerol, polietilenglicol. Tiene también sales y solventes. Principalmente es agua el solvente, pero también existen otros. Y en esta parte de acá arriba se encuentra un portaobjeto, un vidrio, que sella este vasito. Y en este vaso, que queda en un ambiente cerrado, ¿cierto? Tiene que ser hermético, porque acá en este portaobjeto se deposita la gota.
Esta gota, que tiene la misma solución que está aquí abajo, pero adicionalmente tiene proteína. Esta gota entonces es la que de a poco se va a empezar a secar. Y a medida que se empieza a secar, la concentración entre solvente y soluto va a cambiar. Va a empezar a aumentar la concentración de soluto, de la proteína, porque el solvente empieza a pasar al reservorio que está acá. Y se va a provocar entonces el efecto de agregación, que es lo que uno busca para que se forme el cristal, que es un poco lo que muestra este gráfico de acá, en donde a medida que uno empieza a variar las concentraciones de proteína versus las concentraciones de los solventes o agentes precipitantes, empiezan a entrar en las curvas de saturación donde empieza a formarse los cristales. Uno tiene que tratar de encontrar el agente o las moléculas precipitantes y solventes adecuados para que empiece a formarse el cristal. La dificultad del proceso de cristalografía radica en que no existe una única fórmula para poder generar un cristal de una proteína. Lamentablemente no existe a la actualidad una receta maestra que permita generar cristales para cualquier proteína. ¿Por qué? Si pensamos en las proteínas, ya sabemos que tienen diferente composición aminoácidica, diferente forma, lo que hace que su superficie, ¿cierto? Sus propiedades físico-químicas y electroquímicas sean distintas entre una proteína y otra, ¿cierto? Porque tiene ciertos residuos, en algunos casos pueden ser proteínas que sean con residuos expuestos a solventes más positivos, en otros casos más negativos, etc. Y eso hace que las condiciones físico-químicas de la proteína, de cada proteína, sean distintas. Por lo tanto, no hay una receta única. Y eso significa que hay que probar cientos o miles de condiciones distintas de agentes precipitantes para tratar de encontrar en cuál de estas condiciones se empiezan a formar los cristales. Y eso es lo que hace difícil el proceso de cristalografía, porque no existe una receta. Entonces, muchas veces, a pesar de que uno intente con miles de soluciones, puede que no logre encontrar la adecuada para tu proteína y simplemente no obtiene los cristales. Porque además de variar las condiciones de los agentes precipitantes, ¿cierto? Hay que variar pHs, hay que variar solventes, también puede variar las temperaturas. Entonces son muchas variables que hacen que sea muy difícil poder encontrar la condición en que la proteína cristaliza. Esa es la dificultad. Desde el punto de vista técnico, como les dije, es súper simple, pero el problema es encontrar la receta adecuada, ¿ya? Eso es lo difícil. Esta es una placa que hice yo, donde estuve haciendo unos cristales. Como ven, una placa muy simple de plástico, donde tiene estos orificios, donde están los pocillos, y simplemente uno va cargando diferentes soluciones en esta. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, yo ya había encontrado la condición en que mi proteína cristalizaba, por lo único que tenía que hacer era optimizar el tamaño de los cristales, y para eso empecé a variar con el porcentaje del agente agregante, que en este caso era polietilenglicol, PEG, versus el pH, ¿ya? Entonces, de esa manera yo traté de optimizar los cristales que formaba mi proteína. Si ven, estas son las condiciones en que se formaban mis cristales. Como sal, agrega bromuro de sodio, BAFE, trispropano, y el agente precipitante, polietilenglicol, de una cola de 3350 a un pH 8,5. Esas eran las condiciones iniciales y luego lo que traté de hacer fue optimizarlo. Afortunadamente existen máquinas que permiten hacer estos procesos relativamente rápido, ya unos robots, ¿cierto? Como el que se muestra en la imagen, que permiten hacer este proceso de manera automática y probando miles de condiciones. Uno de todas maneras lo puede hacer en el laboratorio, lo único que necesita es esas placas y mi pipeta y mucha paciencia obviamente para hacerlo, pero estos robots permiten hacerlo de manera autónoma, que es una de las gracias. Cuando uno ya logra conseguir que se cristalice, lo que va a ver uno va a ser esto. Estas son fotos de unos cristales que hice yo, del PDB que tengo depositado en Protein Data Bank, y que contiene en su interior miles de copias, ¿cierto?, de una proteína, la ferritina, de Cloridium Tepidium. Y lo que uno ve acá es la vista en una estereolupa de la gota, ¿cierto? Y uno se hace zoom, obviamente lo que va a ver van a ser muchos de estos cristales, en el caso en que formemos los cristales, ya, porque como les dije, puede que no se formen. Acá tuvimos suerte y logré encontrar las condiciones en que esta proteína cristaliza y que permite
obtener una proteína ordenada en su interior, que eso es la otra dificultad, que además de cristalizar, la proteína tiene que quedar ordenada dentro del cristal, en una única forma, para que se pueda ver una construcción positiva, o sea, una difracción constructiva, y que puedan existir suficientes datos para poder armar la estructura de la proteína. Aquí otra foto de otro cristal que obtuve. Y esta parte es un poco más difícil desde el punto de vista técnico, porque uno tiene que ser muy hábil, ya que tiene que, con esta asa que se muestra acá, que es muy pequeña, entrar a la gota y colectar el cristal para poder hacer el proceso de difracción. Entonces, esta parte es la dificultad, ya que hay que tener muy buena técnica, y la verdad es que yo cuando lo hice un par de veces, no me fue nada fácil, y de hecho en algunos momentos quebré algunos de los cristales que tenía. Entonces, ahí está el proceso. Ahí ven, si ven la figura acá, está el asa tratando de colectar el cristal. Es bastante difícil, ¿ya? Y la única forma de saber si yo tengo un cristal que sea bueno es difractándolo, no hay otra forma. Puede tener una muy bonita forma y tener las características de ser un buen cristal, pero puede que no difracte simplemente y no funciona. El proceso de difracción, la técnica también es bastante simple. Básicamente uno deposita este cristal en esta asa que yo le mostré. Un generador de rayos X hace pasar los rayos X, pasa acá por una especie de lente, ¿cierto?, que enfoca los cristales en la longitud de onda adecuada, lo ordena en la orientación de los rayos X, y estos rayos X chocan contra el cristal, y dependiendo de que si tenemos la estructura de proteína ordenada, vamos a tener una difracción, y esta es colectada en una lámina fotográfica o en un detector. Esa es básicamente la metodología. Acá hay un difractómetro, que es el que tiene mi colega en Kepo, en la Universidad de Durham, Inglaterra, en donde esta máquina es la que genera el rayo X. Esta es la que el monocromador, el que ordena los rayos para que solo pasen los que están en cierta orientación y en una longitud de onda adecuada. Acá no se ve muy bien, pero esto es un aparato que se llama goniómetro, que es donde uno deposita la muestra, y este es el detector, que es un detector como el de imágenes, como el de las cámaras de fotografía. Esto tiene que tener un sistema de enfriamiento, que es esto que se ve acá, que está tirando nitrógeno líquido para enfriar la muestra, ya que la temperatura, ya que se calienta mucho por la intensidad de los rayos X, y si se calienta, obviamente la proteína se desarma y no obtenemos nada de lo que queremos. Nosotros queremos una proteína íntegra. Y luego lo que uno obtiene, si el patrón fue bueno, si el cristal está bueno y el patrón de difracción fue bueno, uno obtiene algo así como lo que se ve acá, y a partir de esto y de una serie de análisis matemáticos, que es bastante complejo, que por fortuna ahora los softwares son bastante automáticos, uno puede empezar a obtener la densidad electrónica de la proteína, ¿cierto? Y hay toda una teoría, ¿cierto?, matemática y física por detrás, que permite hacer esta reconstrucción. Como les mencioné, nosotros no vamos a aprenderlo acá, esto es una clase básica de cristalografía, y yo tampoco soy cristalógrafo, así que yo conozco también los principios básicos de esto, pero básicamente lo que obtenemos nosotros es la difracción que se produce porque los electrones chocan con estos átomos que están repetidos dentro del cristal. Como estos cristales están en una posición específica, uno puede calcular las posiciones, ¿cierto? Uno genera un origen, y a partir de eso empieza a calcular las diferencias de distancia y de posición de las difracciones. Y para eso está la ley de Bragg, ¿cierto? Este premio Nobel que se les dio a padre e hijo, porque ellos encontraron la forma de poder hacer eso a partir de la difracción que ocurre al chocar el haz de rayo X con cada átomo. Esa difracción es producto entonces de lo que hay aquí dentro del cristal, y eso es lo que permite después reconstruir los mapas de densidad electrónica, que es lo que se muestra acá. Estos mapas de densidad electrónica van a depender de cuántos electrones hay en el átomo, ¿cierto? Y por lo tanto depende cada átomo, la naturaleza de cada átomo, y uno, como ya conoce los aminoácidos, su composición atómica, uno puede empezar, utilizando software, a hacer sobreposición de
dentro de estos mapas en sí electrónica y tratar de reconstruir entonces el modelo. En este caso les muestro un grupo hemo que, como pueden ver, tiene un hierro en el centro que es muy denso electrónicamente, y si recuerdan y revisan la tabla periódica van a revisar que tiene muchos electrones, a diferencia de los carbonos o los hidrógenos. Se ha dicho de paso, los hidrógenos no se ven en esta técnica porque tienen solo un electrón. Entonces uno, a partir de esta densidad electrónica y del conocimiento que uno tiene de los aminoácidos, empieza a reconstruir estos mapas. Y así se obtiene la forma entonces de la proteína a partir de una reconstrucción. Entonces no es un método directo tampoco, no es que nosotros vemos directamente el átomo como es lo que vemos en el archivo PDB, ¿cierto? Que nosotros obtenemos de inmediato, a partir de la visualización del archivo PDB, el aminoácido, un aminoácido en particular. Acá no. O sea, el proceso no es directo. Uno, a partir de la interpretación de los patrones de difracción, llega a generar un mapa de densidad electrónica y a partir de eso uno reconstruye la molécula. Entonces, a partir de cristal, patrones de difracción, la mapa de densidad electrónica, y uno llega a un modelo atómico, y con eso obtenemos, ¿cierto?, lo que nosotros usamos como bioinformático, que es el archivo PDB, donde está la información que ya vimos al principio de esta unidad, ¿cierto?, que nos permite conocer e interpretar la forma de las proteínas. Entonces todo este proceso es sumamente complejo, como ya vimos, y requiere muchos recursos, muchas técnicas distintas y requiere mucho tiempo. Son años de trabajo poder llegar a obtener este PDB. Por fortuna nosotros obtuvimos uno, ¿cierto? Esperamos poder llegar a obtener más con las otras proteínas que estamos trabajando. Esto lo hicimos con el doctor Alejandro Yeven, esta es su línea de investigación principal, y con el doctor Nkepo de la Universidad de Durham. Con el doctor Nkepo de la Universidad de Durham en Inglaterra, que es el cristalógrafo, ¿cierto?, que nos apoya en estos desarrollos. Una vez que uno hace esto, puede obtener un PDB que es depositado en Protein Data Bank. El proceso de difracción uno lo puede hacer en un difractómetro o en un equipamiento más grande como son los sincrotrones. Los sincrotrones son aceleradores de partículas que aceleran un haz de electrones a velocidades muy altas, casi cercana a la velocidad de la luz, y se genera una radiación que se llama radiación sincrotrón, que luego es utilizada para hacer una serie de análisis biofísicos de diferente naturaleza, y dentro de ellos está la radiación que se utiliza de rayos X para hacer difracción a los cristales de proteína. Esta radiación tiene una serie de características, como ya mencionamos, tiene la longitud de onda adecuada para poder ver los enlaces que a nosotros nos interesan, ¿cierto? Una longitud de onda cercana a los 1,5 Armstrong, y por eso nos sirve para poder estudiar los átomos que forman una proteína. Esta radiación sincrotrón tiene también ciertas características energéticas, tiene que tener una serie de condiciones adecuadas para poder hacer los distintos análisis que se necesitan. Los sincrotrones son equipamientos muy caros de construir, son infraestructuras muy grandes, solo en algunos países del mundo existen. Nosotros tenemos la fortuna de que en Brasil hay uno, se está terminando de construir el segundo, y tiene la posibilidad de dar acceso a nosotros, a los chilenos o a cualquier otro país de Latinoamérica que desee usarlo. Básicamente uno postula a través de un proyecto de investigación y te dan acceso e incluso te dan becas que te permiten financiar parte del alojamiento y el transporte aéreo hasta este lugar. La hora de uso de este equipo es muy cara. Un día sale de uso, 24 horas, sale aproximadamente $20,000, pero debido a que es tan caro, les conviene a la gente que administra esto, o las instituciones que administran esta infraestructura, tenerlo ocupado el 100% del tiempo, porque es muy, muy caro. Entonces ellos ponen a disposición de la comunidad científica el uso de este equipamiento. Es por eso que si uno quiere hacer una difracción de proteínas, uno puede postular este sincrotrón y realizar los experimentos, que es normalmente lo que se hace. Acá en Chile no existen difractómetros de proteínas de laboratorio, así que lo que uno hace es postular estos sincrotrón e ir. El grupo que más hace esto es el grupo de la Universidad de Chile.
donde está Ricardo Cabrera y Víctor Castro, que son investigadores cristalógrafos que hacen uso de estas tecnologías, con los cuales nosotros tenemos colaboraciones, y hay un grupo en la Universidad de Concepción también de profesor José Martínez. Ellos son los dos grupos en Chile que hacen actualmente cristalografía de proteína y son cristalógrafos como tal. Yo tengo algo de experiencia, pero no me dedico a la cristalografía, así que más bien hago una parte del proceso y el resto lo hacemos a través de colaboraciones. ¿Cómo funciona la ciencia normalmente? ¿Cierto? Uno no puede saber de todo. Por eso están las colaboraciones. Existen, como veíamos en la imagen anterior, sincrotrones en diferentes partes del mundo, tienen diferentes potencias. Aquí están sus potencias en gigaelectronvolt. Una vez que esté listo el de Brasil, el nuevo, que se llama Sirius, va a ser uno de los más potentes del mundo. ¿Y por qué en Brasil? Pueden preguntarse ustedes. Bueno, la razón es que estos equipamientos son muy útiles para lo que es ciencias de materiales, ¿ya? Y recuerden que Brasil produce petróleo. A partir del petróleo, ¿cierto? Que son polímeros de carbono, se generan diferentes materiales. Y estos tienen muchas aplicaciones, sobre todo ahora con lo importante que es la nanotecnología en la generación de nuevos materiales y nuevas aplicaciones. Entonces, por eso es que Brasil apuesta a generar estos desarrollos tecnológicos que son tan caros, porque tiene un impacto real en la economía al generar y crear nuevos productos, ¿ya? Eso es, bueno, por eso Brasil es una de las creo que sí, la octava potencia mundial, ¿cierto? Porque cree que la investigación es parte importante del quehacer del país. Esperemos que algún día en Chile lleguemos a eso. Ustedes tienen que ayudarnos a difundir esa idea. Un sincrotrón tiene una infraestructura realmente impresionante. Yo he tenido la fortuna de estar como 5 veces en un sincrotrón y uno queda asombrado con la infraestructura. El anillo del sincrotrón mide 150 metros, o sea, es una estructura gigantesca, y los sincrotrones que están en Europa, algunos pueden medir más de 1 kilómetro. Entonces son una facility gigantesca con equipamiento realmente de primer mundo. Aquí van a encontrar lo mejor que hay en investigación a nivel mundial, lo más sofisticado, lo más nuevo. Básicamente esto funciona así. Entonces se acelera los electrones en un anillo pequeño, que es el que está aquí, luego salen al anillo exterior, y cada una de estas ramas que se ven para acá son detectores o maquinaria que se utiliza para hacer diferentes experimentos. Una de estas es de difracción de rayos X para proteínas. Esto es lo que nos permite a nosotros entonces estudiar las proteínas. Acá está una foto de la línea de difracción de rayos X para proteína en el sincrotrón Diamond, este de Inglaterra, que está cerca de Oxford, y es totalmente robotizado. Aquí pueden ver un brazo robot que se encarga de tomar las muestras, ponerlas en la máquina. Es sumamente automatizado, y muchos de estos centros están evaluando la opción de hacer todo de forma remota. Entonces probablemente en algunos años va a ser mucho más cómodo esto, porque simplemente uno va a mandar los cristales, algún técnico los va a poner ahí cerca del robot, y el robot los va a poner en la máquina, y uno va a manejar el experimento desde su oficina. El sincrotrón nuevo de Brasil está pensado de esa manera. Así que esto es accesible, y básicamente lo que les quiero decir que estas tecnologías sí, pueden parecer lejanas, porque en Chile no las tenemos, pero son accesibles y podemos hacer uso de ellas. Aplicaciones tienen muchas, como les dije, en ingeniería, para temas de materiales, en medicina, tienen muchas aplicaciones obvias, tiene que ver con diseño de fármacos, ¿cierto? Biología también, ya lo hemos dicho. Entonces hay muchas aplicaciones posibles con esta metodología. Las que ustedes van a ir viendo, si les interesa este tema, pueden buscar más sobre los sincrotrones, hay documentales en YouTube, pueden evaluarlo y ver más. Una aplicación que encuentro interesante demostrar es que también se ha aplicado, por ejemplo, para estudiar en fósiles, todo lo que es arqueología, sin hacer procesos destructivos. Entonces lo que hacen es tomar un huevo que está fosilizado, y usando imágenes tipo un escáner o un RMN, uno puede ver lo que es el interior, y a partir de algunos software de reconstrucción de imágenes puede uno evaluar cuáles son, por ejemplo, los componentes, los huesos que hay dentro de ese huevo, y así los arqueólogos pueden determinar a qué animal correspondía. Son aplicaciones muy interesantes.
Esa es la imagen del sincrotrón de Brasil, del primero que tuvo. Como les dije, están construyendo uno nuevo, que es este que se muestra acá como un esquema, ¿cierto? Lo que llegaría a ser. Él está bastante avanzado, así que, bueno, este año o al principio del próximo debería estar listo ya para su uso. Es una foto que yo saqué en alguna de mis estadías en este sincrotrón. Ahí está la línea para el análisis de proteínas. En esas secciones uno pone la muestra, ahí está el detector. Ahí es donde se transporta la muestra de proteína. Todo esto va en nitrógeno líquido. Y uno espera que tu proteína tenga un patrón de difracción. Si no lo tiene, lamentablemente el cristal no difracta. Tú tienes que volver atrás y volver a tratar de obtener cristales nuevamente o optimizarlos. Pero si no es así, también hay alguna otra alternativa, y acá solo les voy a mostrar algunas de las otras análisis biofísicos de espectroscopía que se pueden hacer para proteínas en solución. Eso quiere decir que ya no necesitas difractar, simplemente obtienes la proteína, usa la proteína que obtuviste de la purificación. Esta técnica se llama SAX. Hay una técnica que se llama SAX, Small Angle X-Ray Scattering, SAF. Y todas estas son, de SAF se dividen en SANES y XAF, que permiten hacer diferentes análisis atómicos a sistemas proteicos. Solo les menciono que estas técnicas son atómico específicas, por lo tanto uno puede analizar átomo por átomo de la tabla periódica, y uno puede obtener información sobre el entorno de un átomo, que es lo que está cercano. Por ejemplo, si uno quiere estudiar un átomo de hierro, uno puede entender cuáles son los aminoácidos que están alrededor de él, y entrega una serie de información que, si bien no es tan detallada como la difracción de rayos X, pero de todas maneras es una información útil, ¿ya? Y ese es otro concepto que tienen que tener en cuenta, que no hay una única técnica que me va a entregar toda la información. Incluso la cristalografía requiere de otras técnicas que entreguen información. Es lo que pasa si ustedes ven algún archivo, o sea, si ven un PDB y leen el paper asociado a este archivo PDB, van a ver que no es solo la cristalografía lo que se muestra ahí, sino que se muestran una serie de otros experimentos que ayudan a comprender el sistema en su totalidad, ¿ya? Por lo tanto, en general, uno cuando quiere hacer un análisis para estudiar una proteína, tiene que utilizar diferentes técnicas. Y acá solo les muestro algunas de las técnicas que yo he utilizado y que permiten detectar metales, detectar los entornos, cuantificar, etcétera. Y por último, solo para decirles, para entusiasmarlo, esta es la primera vez que yo fui a Brasil, cuando ya había terminado mis estudios de pregrado, y con esto lo que quiero es simplemente motivarlos a que revisen este sitio web, porque en este sitio web, este lugar donde está el sincrotrón, que se llama Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón Brasil, están haciendo siempre cursos dirigidos a estudiantes de ingeniería y del área biológica también, sobre diferentes técnicas, sobre microscopía, sobre espectroscopía e incluso también bioinformática. Y yo he ido, como les dije varias veces, he ido a cursos que son muy buenos, te pagan todo completamente, alojamiento, tú estás un mes allá en un curso de muy buen nivel, donde vas a aprender diferentes técnicas. También tienen cursos de verano, donde tú puedes ir por el verano, estar un par de meses allá aprendiendo estas técnicas, y como les digo, están dirigidos para estudiantes de pregrado como ustedes. Échenle una mirada a los que les gusta esta área y se interesan por aprender más sobre esto. Es una muy buena experiencia. Yo, como les digo, he tenido la fortuna de ganar un par de cursos en este lugar. He ido ya como 5 veces al sincrotrón a hacer experimentos o a aprender. Por favor, revísenlo. Una muy buena oportunidad para ustedes. Acá está una de las últimas veces que fui a hacer experimentos con la proteína full, que ya hemos conversado varias veces. Entonces, eso, chicos, cualquier duda podemos conversarlo, y recuerden que pueden escribirme si tienen consulta. Muchas gracias.